Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Un fraternal saludo de paz y bien a todos los oyentes. En este momento tengo el gusto de presentar a la familia Bernal Cano. Ellos son de México, una familia que, gracias a Dios por los medios de comunicación, gracias a Dios por las redes sociales cuando se saben utilizar de una mejor manera, y encontré esta familia en un video que vi y tuve la fortuna de poderlos contactar, y hoy nos van a dar un testimonio muy hermoso de cómo Dios hace milagros, cómo cuando le permitimos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, Él empieza a operar de una manera sobrenatural. Y esta familia sí que muestra la presencia de Dios, no solamente en milagros tangibles, sino también en milagros que posiblemente nosotros no estamos acostumbrados a ver, como es la unidad familiar, como es el amor dentro del hogar. Entonces, familias, para que estén pendientes a escuchar este programa. Bueno, un cordial saludo. Entonces, para ti, José David, mucho gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tomarse esa molestia de tener esta pequeña charla. Yo creo que nada es coincidencia, todo es de Dios, es diosidencia, como nosotros siempre le llamamos, porque cuando Dios es el centro de las vidas de todos los seres humanos, de un lugar a otro, no importan las distancias, ¿verdad? Y pues agradecerle Aníbal, hermano Aníbal, que se ha tomado usted esa molestia para compartir con nosotros y que nos permita a nosotros también expresar el amor de Dios tan grande en familia. Y también me da mucho gusto saludar a tu esposa, a Yesenia Marisol. Mucho gusto en saludarte. Mucho gusto y gracias por este espacio, y pues esperamos que todo lo que se pueda hablar cuando es el nombre del Señor producirá muchísimos frutos solamente para gloria de Él. Así es. Quisiera empezar de pronto haciéndoles una pregunta. ¿Qué es la Organización de Enfermos Misioneros? ¿Qué es? Nosotros pertenecemos, en México se llama Unión de Enfermos Misioneros, UEM, y esta unión o esta asociación pertenece o depende de las OMPE, que son las Obras Misionales Pontificio Episcopales. En general, a nivel mundial se llaman Obras Misionales Pontificias, pero en nuestro país los obispos quisieron tomar parte de esta unión y ellos, por eso se le agregó episcopales en nuestro país, ¿verdad? Y se dedican a misionar con los enfermos, pero sobre todo, más que la visita a enfermos, lo más importante es hacer al enfermo sentirse útil, hacer al enfermo sentirse vivo y parte importantísima dentro de nuestra iglesia. De hecho, el lema de la Unión de Enfermos Misioneros aquí en México es: viva mi cruz y yo en ella con Jesús. Es decir, que no es sufrir por sufrir cuando estamos enfermos, sino en ese sufrimiento sentir la presencia del Señor y su acción en nosotros. Y entonces así poder dejar de ver a la enfermedad como un castigo, como algo horrible, y aprender a ver en ella lo positivo y una forma en la cual nos podemos acercar a Dios, ¿verdad? A través aún de nuestro sufrimiento, y ayudar a otros con nuestras oraciones. Entonces, los más importantes en la Unión de Enfermos Misioneros son los enfermos. Ellos son los integrantes o los miembros o socios activos, y nosotros solo somos animadores de ellos, que en realidad ellos son los que muchas veces nos animan más a nosotros, ¿verdad? Con tanta paz y tanta experiencia de Dios que tienen a través de su enfermedad. Qué interesante, pero como bien decía tu esposo, nada es casual. ¿Cómo llegaron ustedes allí a esta organización tan hermosa? ¿Cómo ustedes se encontraron como pareja de igual manera? Son como dos preguntas, porque nada es casual.
Exactamente. Exactamente, nosotros, nuestra historia juntos inicia hace 20 años, en 1996. Yo estaba como coordinadora en un grupo de pastoral de visita de enfermos en nuestra parroquia en Monterrey, Nuevo León. En ese entonces estaba yo cirujano dentista, soy dentista, y estaba en esa pastoral, y ahí llegó David un día no de casualidad, decimos, ¿verdad?, de providencia. Él inició ese grupo en el que yo estaba en ese momento junto con mi asesor espiritual, que era el padre Alejandro Salinas. Y entonces el padre, al verlo ahí, que llegó a la comunidad de San Isidro Labrador, le dijo que quería que le acompañara para que viera cómo iba creciendo el grupo que ellos habían iniciado tiempo antes juntos. Y pues ahí nos conocimos, llegó, y desde ese momento se prendó de mí, ¿verdad? Ya no pudo separarse de mí. Ahí inició nuestra historia. No nos conocíamos antes, fue la primera vez que nos vimos. Entonces nosotros decimos que nuestra relación desde un inicio es flechada por el Señor, porque fue en su casa, fue en la parroquia San Isidro Labrador, donde nos conocimos un domingo de julio de 1996. ¿Y cómo fueron esos inicios? Ustedes de por sí dices que fue flechado por el Señor. A veces de por sí casi todos empiezan dentro de un enamoramiento, pero no dejan de haber dificultades. Y a veces las relaciones de pareja se convierten en muchos conflictos. Yo tengo que estar atendiendo constantemente por mi Ministerio de Restauración Familiar a parejas que se han separado, que están a punto de separarse por las infidelidades. Y bien como ustedes trabajan con los enfermos, también hay enfermos espirituales que son muy fuertes, y esas enfermedades espirituales hacen que las parejas empiecen a tener tantas dificultades. Entonces, ¿cómo ustedes, porque sé por el testimonio que dan allí en YouTube, en el video que hace más o menos unos 7 años ustedes grabaron, cómo enfrentaron tantas situaciones difíciles que se les presentó en sus vidas? ¿Y cuáles fueron esas dificultades? Que la vida está llena de dificultades, pero también sabemos que está llena de bendiciones, mi hermano, y a todos mis hermanos que están escuchando. Sabemos que cuando Dios te llama, yo en lo personal, mi llamado yo lo recibí en 1981. Yo era jefe de una pandilla en una esquina, imagínense. Nunca iba a imaginar que iba a estar en la iglesia, y de ahí entró mi relación con los enfermos. ¿Por qué con los enfermos? Porque había mucha drogadicción en el barrio donde yo vivía, y empecé a trabajar en las calles. Entré yo a un encuentro, nomás llegué y me quedé sentado, y el padre me dijo: ¿y quién lo invitó? Y llegué y me quedé sentado, y ahí empezó esa relación, ese enamoramiento del Señor. Y dije yo: aquí hay que servir a Dios, no servirme de Dios. ¿Sí me estoy entendiendo? Es servir a Dios, no servirme de Él. Porque a veces pasa en esto, mis hermanos, que queremos que Dios nos conceda todos los milagros de la vida, del mundo para nosotros, pero se nos olvida que también hay que dar. En el momento que yo entendí que había que servir a Dios, no servirme de Él solamente, ahí entró esa relación íntima con Dios. Cuando ya nos conocemos, pasaron años después. Como digo, yo en el 81 y en el 96 la conozco. En ese momento decidimos consagrar nuestras vidas hacia ese servicio del Señor completamente. Yo manejaba, en Colombia le dicen rastras, ¿verdad?, a los trailers. Yo manejaba trailer. Sí. ¿Verdad? Aquí le llamamos mulas. Sí. Mulas. Sí. Okay. En cada lugar así tiene su, bueno, aquí les llamamos tractocamiones o trailers. Y yo empecé a manejar muy chico los camiones, y ahí entró esa relación de ver tanta necesidad en las carreteras de aquellos jóvenes que se perdían. Perdóname, José David, perdón, te interrumpo. Sí. Cuando tú me estás hablando que estuviste, me llama mucho la atención que hiciste parte de pandillas. Lo cierto es que tú eres, qué pena a los oyentes, ellos están en este momento viviendo en la ciudad de Miguel Alemán, y pues este programa lo estamos haciendo aquí desde Bogotá, Colombia, y es a través de WhatsApp. Y tú nos dices algo muy particular, José David, que tú hiciste parte de pandillas. ¿Cómo fue eso? En mi barrio donde yo vivía era una situación muy difícil, pues la verdad precaria, en cuestión de mucha pobreza en nuestro barrio. No entraba incluso la policía ahí, y cuando
yo me enamoré del Señor, fue algo sorprendente, nada más así. Me dijeron, oye, te invito a un encuentro, y les dije que la iglesia era para viejitos y para de otra religión, se puede decir así, de otro pensamiento, ¿no? Que no era para mí. Y no tardé más que un mes cuando el Señor fue y me habló, y vi la necesidad en mi barrio de empezar a trabajar con jóvenes en las calles, con jóvenes drogadictos, cual te comento que de ahí empezaron a salir jóvenes ya que arreglaron sus vidas. Unos son doctores, ingenieros, arquitectos, otros tienen una vida bonita, relajada con su familia, otros son sacerdotes, porque salieron 10 sacerdotes de mi parroquia, donde empezamos a trabajar en las calles. Entonces ese fue el llamado que yo sentí en ese momento, cuando te sientes despreciado de las mismas personas, te sientes a veces relegado también de nuestra misma iglesia. No hablo de denominación, de la misma iglesia. Y dije yo, ok, tengo solamente 13 años, voy a cumplir 13 años, ¿y qué va a ser de mi vida? Mi barrio se está acabando, mis amigos, mis compañeros se peleaban unos a otros, y decía, bueno, ahora usted, Señor, usted me llamó, yo no sé cómo le vamos a hacer. Yo aprendí a leer en la Biblia, yo no sabía leer, ¿sí? Y mi primera predicación fue darle un par de cachetadas a un jovencito que tenía su boca quemada por el resistol y el tiner, imagínense, a otro jovencito de joven a joven, y de ahí empezó ese camino que Dios tenía trazado para mí. Y yo estaba en una pandilla, jefe de pandilla, pero no peleábamos, no matábamos a nadie. La única manera de juntarnos en una esquina, bailar, pleito, pues le entrábamos, y no había nadie, peleaba, ¿sí? Y Dios te llama, Dios te va cambiando la vida a cosas inimaginables. Por eso entendí yo que había que servir al Señor, no había que servirme de Él. Ahí lo entendí. Y las dificultades que tuvimos, sí, desde el inicio. Para empezar, muchas veces nos limitamos mucho y se nos olvida el pensamiento de Jesús, que va más allá de los límites sociales. Y en nuestro caso, las diferencias sociales eran muy marcadas para muchos que nos rodeaban, porque pues yo soy cirujano dentista, y además de eso siempre estuve con excelentes grados, excelentes calificaciones, honores y todo lo que guste y mande. Pero David no estudió más que hasta tercer grado de primaria y no era pues profesionista. Entonces yo creo que ahí fue el primer tope que quiso haber, ¿verdad?, entre nosotros. Y mucha gente nos decía, ¿verdad?, a mí en lo personal me decían, ¿qué le ves? Búscate a alguien de tu clase, busca a alguien que sea de tu condición, busca todo lo que te puedas imaginar. Y lamentablemente muchas veces de mismas personas de nuestra iglesia que no nos terminamos de entregar al 100% a Dios, decimos seguirle y creer en Él, pero no le creemos, porque Dios no dice que haya ninguna diferencia entre ricos y pobres, entre profesionistas y no profesionistas. Él nos ama por igual a todos. Pero entonces nuestras primeras dificultades fueron esas. Después, el que yo era muy joven para dirigir una pastoral, y David no era muy bien visto por muchas personas porque trabajaba con jóvenes con adicciones, y adicciones no solamente decimos de drogas o de alcohol, sino muchos tipos de obsesiones que muchas veces los jóvenes tienen al no tener atención en sus hogares. Y empezamos a compaginarla. Realmente nosotros nunca pensamos en ser pareja. Yo pensaba, me faltaban unos meses para terminar mi servicio social y pensaba irme con los apóstoles de la palabra, misioneros apóstoles de la palabra aquí en México. David en su momento estuvo en el seminario, estuvo alrededor de 7 meses en el seminario, pero pues no era por ahí, ¿verdad? Su camino era ser padre, pero padre de familia, de 2 chiquillos que tenemos. Entonces, desde el inicio, las dificultades eran más económicas y más como diferencias sociales, pero cuando el Señor une, no hay nada que pueda contra ello. Cuando realmente tu relación se basa en seguir al Señor, no hay nada que te pueda vencer si tienes toda tu fe puesta en Él y pones tu vida y tu relación en sus manos. Siempre hemos sido muy conscientes y recordamos mucho de que en las pláticas prematrimoniales que tuvimos nos decían, una unión conyugal es, y nos ponían este ejemplo, dice, sin ofender a nadie, los bueyes cuando van a arar la tierra
llevan un yugo que los ata uno al otro para ir arando juntos, no uno delante y otro atrás, sino los dos juntos. Y de eso se trata la relación conyugal. Y nos decían, ¿verdad? Por eso es una relación con yugo, pero es algo ligero. Si tú te abandonas al Señor y pones en sus manos tu relación desde un inicio. Y entonces empezamos a trabajar con jóvenes con los que David ya visitaba, que tenían adicciones. Los empezamos a llevar a visitar a los enfermos que nosotros veíamos en la pastoral de la salud. Y entonces de esa manera empezamos a compaginar todo, y entonces así los jóvenes empezaban a ver que había algo más allá de lo que ellos podían sufrir, que había gente que realmente estaba sufriendo y que aún así lo aceptaba y aceptaba la voluntad de Dios y se lo ofrecía. Perdón, Marisol, quiero hacerte una pregunta. Ahí en este momento yo estoy atendiendo personas y familias, parejas que tienen muchos conflictos por dos cosas que tú acabas de decir. Una, la condición de su rol social, porque eran dispares frente a su parte social, unos con más estudio y otros no sin estudio. Eso cómo afecta la relación de pareja, y sobre todo el hecho también del dinero. Unos ganan más y otros ganan menos, y necesariamente empiezan la pareja a ver una fractura en su relación de pareja, dificultades muy fuertes por esos dos puntos, la parte financiera y también el desenvolvimiento que cada uno tiene. Oye, ¿ustedes cómo sortearon esas dos situaciones para que nos amplíes un poco más eso? Claro que sí, mira, lo principal es ubicarnos en que no es una competencia. Cuando nosotros iniciamos nuestra relación fuimos muy claros los dos. Yo venía realmente antes de estar con David, yo tuve dos relaciones, ¿verdad? Y, o sea, dos novios antes de eso, y tenía muy en claro que yo quería estar con alguien que tuviera mis mismos objetivos. Es muy importante, a veces cuando vamos a iniciar nuestra relación nos fijamos en todo, menos en la fe y la integridad de la persona con quien estamos o quien está a nuestro lado. Y creo que eso es lo que nos ayuda bastante, el poder tener los mismos objetivos y ver que no vamos a competir. Lamentablemente hoy día es muy dado a que quien aporta más económicamente es quien debe llevar la batuta en el matrimonio o en la familia, y no es así. Y creo que como lo entendimos desde el inicio de esa manera, aprendimos a sortear las dificultades más por lo que querían separarnos los demás que porque lo que nosotros mismos queríamos. Entonces lo primero es ver nuestra relación no como una competencia, sino como una unidad. Dice el dicho, ¿verdad?, que la unión hace la fuerza. Y si yo puedo aportar más que él, pues bendito Dios que entre los dos podamos distribuirlos. Pero el que yo gane más económicamente no me hace que yo sea la líder o él sea el líder. Nos hace que nos valoremos más uno a otro por lo que aportamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ponemos en manos de Dios todo antes de cualquier decisión que queramos tomar para distribuir el dinero que Él gane o que yo gane. Hacemos oración y en cuanto recibimos cualquier entrada pedimos a Dios que nos ayude a distribuirlo, porque solamente Él sabe de qué manera nos llegan a nosotros los medios. Pero desde que iniciamos nuestra relación fue eso, Aníbal, fue poner en manos de Dios lo que hacemos y no ver nuestra relación como una competencia. Sobre la economía, o sea, nada es más importante y en esto nos basamos. Busca primero el reino de Dios y lo demás se da por añadidura. Y no es que comamos aire, ¿verdad? No comemos aire, ¿verdad? Y estamos bien llenitos, ¿verdad? Diríamos aquí llenos de vida, pero es eso. No nos desubicamos en cuanto a que el dinero no nos hace más o menos que nuestra pareja, ¿verdad? José David, fíjate que a veces hay escasez en las casas y han habido separaciones de parejas consagradas a Dios por situaciones financieras, porque falta el dinero. ¿Tú qué le dices a esas familias en este momento, debido también a las situaciones, me imagino que ustedes debieron haber vivenciado también momentos difíciles, o han tenido parejas que han pasado momentos difíciles y se separan? A mí me sorprende mucho eso, y consagrados a Dios. Mire, mi hermano, yo creo que una de las bases que nosotros hemos ido encontrando, ya lo decía la doctora ahorita, yo ganaba bien en el camión, sí,
alrededor de 15,000 pesos acá mexicanos. Es un dineral. En una semana lo sacaba. Al igual ella tenía su consultorio con otro doctor. Cuando nosotros decidimos dejar todo, porque así lo dejamos, todo, nos fuimos con unas mochilas en la espalda y llenas de rosarios y Biblias para trabajar en las calles en Ciudad Acuña, Coahuila, otra de las ciudades de México, frontera también con Estados Unidos. Desde antes decidimos dejar todo. No es que tengamos el apego al dinero, el dinero se necesita, tan es así que hasta el día de hoy, para quienes pueden ver el video en YouTube, como usted lo vio, nosotros nos mantenemos de juntar bote, fierro viejo, cosas que nos van saliendo en el caminar. Yo no le voy a decir que con eso somos ricos, porque no somos ricos ni nada de eso, sino nosotros vivimos para servir a Dios. Es el centro. Y a veces los matrimonios, cuando no tienen ese entendimiento, que ponen sus bases sobre el dinero, sobre primero lo material, es cuando se derrumba todo. Yo creo que cuando nosotros nos presentamos ante el altar con el Señor, lo primero que decimos, acepto. Y el aceptar implica todo, desde la familia, desde la promesa que uno hace ante Dios, no la está haciendo ante el sacerdote. Y yo creo que ahí fue donde nosotros entendimos perfectamente ese llamado del Señor. Hasta el día de hoy le digo, vivimos de lo poquito de aquí y de allá. Es la primera vez en 20 años como familia misionera, le voy a ser honesto y quiero agradecerle a la comunidad de aquí donde estamos, que un grupo de la iglesia, de la escuelita de formación de aquí, nos da una despensa por mes, cuando nosotros había veces que en un día, 2 días no comíamos, 3 días caminábamos en las calles con los jóvenes buscando familias para acercarnos a Dios, construimos capillas a raíz de todo eso. Entonces te vas dando cuenta que la mano de Dios no te va dejando solo, porque pusimos a Él por centro de nuestras vidas. Y aparte, algo muy importante, el que pone también todo esto en el matrimonio en las manos de una madre como lo es María. Siempre sabemos que las mamás se preocupan mucho por sus hijos, y María, pues como gran intercesora, nosotros lo hemos visto lleno, usted lo decía ahorita, nuestra vida llena de bendiciones, de milagros. Y yo tengo una enfermedad terminal, me dieron 1 año de vida y aquí estoy de pie todavía, 12 años. Ya 12 años después. ¿Y qué le puedo decir? Que hasta que Él diga. Entonces, cuando uno se centra realmente en el objetivo, que es servir a Dios ante todo el materialismo, yo creo que esto va más allá de nuestro propio yo. Cuando dices tú, primero son los demás antes que tú, va por todo. Y así lo decidimos la doctora y un servidor, seguir al Señor de esa manera. Y hay personas que nos dicen en la actualidad, ustedes están locos, ¿por qué dejar todo lo material? ¿Por qué dejaron toda su vida? Yo trabajaba en un grupo de música, fíjese, tenía aplausos por todos lados, y de arriba de 30,000 personas en un escenario, abajo y en otro, y no me llenaba eso. Lo que siempre me ha llenado es seguir a Dios. No me gustan los aplausos en mi persona. Los aplausos son para Dios, y así lo fuimos entendiendo, que antes del materialismo que nosotros tenemos 2 hijos preciosos, mi Rafita, que es el mayor de 11 años, a mi niño Angelito, que son una bendición, porque perdimos 2 hijos y no íbamos a tener familia. Entonces, ¿usted cree, o mis hermanos que estén escuchando en estos momentos, por qué no creerle a Dios? Una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios, que jamás te deja solo, mi hermano. Oye, qué impresionante. Bueno, ya mi corazón está palpitando de escucharlos. ¿Cómo ustedes dejan todo? O sea, en este momento se vuelven misioneros, y yo me sorprendo cómo son capaces ustedes de soltar ese beneficio social o ese beneficio económico que tenían, y lo sueltan por seguir al Señor, y con dificultades, como tú estás diciendo, una enfermedad terminal, y me imagino que otras dificultades más que ahora nos las van a contar. O sea, impresionante. Me gustaría que en este momento, si quieres tú empezar, Marisol, para que nos cuentes cómo fue esos inicios de ustedes tomar una decisión tan seria, tan hermosa, de mucha responsabilidad y de riesgo, abandonarse plenamente en las manos de Dios. ¿Cómo fue esos inicios, Marisol? Así es, mira, siempre yo creo que yo nací y crecí en esta fe católica, cristiana católica, y al conocer a David y ver que teníamos los mismos objetivos, algo que estaba ahí se encendió.
No es que no quisiéramos a Dios, no es que no quisiéramos servirle. Te digo que yo estaba ya en un grupo de visita a enfermos, él estaba en un grupo de atención a enfermos o jóvenes con adicciones, pero algo nos faltaba. Económicamente no teníamos necesidades, te lo puedo decir, pero sentíamos que aún no estábamos dando todo. Y fue así, pudiéramos decir un de repente que no es de repente, porque Señor, Él ya lo tiene escrito desde antes de que nosotros naciéramos, lo que va a pasar con nosotros, lo que puede suceder, pero empezamos a pensar que no era suficiente, que qué más podíamos hacer, qué más podíamos entregar, y empezamos juntos a ir de misiones. Ya David, él ya tenía un camino recorrido antes de que nos conociéramos, ¿verdad? En misiones en comunidades rurales de otro estado que se llama San Luis Potosí, aquí en México. Y al momento que decidimos casarnos, decidimos empezar desde ya. Dijimos, nuestra vida vamos a entregarla a las misiones desde el momento en que nos casemos, y así nos casamos, y a los 2 días nos fuimos de luna de miel, se puede decir, a esas comunidades rurales donde David había estado, y ahí empezamos. Ahí íbamos de luna de miel y terminamos dando pláticas cuaresmales. Era miércoles de ceniza cuando llegamos allá, y nos iluminó más nuestras vidas. Tocaron las campanas, era algo hermoso el decir, mira, no me conocen y están tan ansiosos de conocer a Dios y de tener a Dios con ellos, que no les importa quién seas. O sea, cuando tú te quieres entregar a la misión, no es a ver qué hago, no es ver las bendiciones que el Señor te va a dar a través de las personas que tú conozcas. Y empezamos a recorrer caminos. Hemos sí pasado situaciones difíciles. Hubo una vez que estuvimos alrededor de un año viviendo en una casa sin agua. ¿Te imaginas lo que es sin agua potable? Sin luz, y unos vecinos nos hicieron el grandísimo honor, ¿verdad? Y favor de durante ese año, una vez por semana nos llevaban un trambote así grandote de 200 litros de agua, y con eso tenemos para toda la semana. Entonces son cuestiones que aun cuando dices es difícil entregarte en este camino, no es imposible, porque vas viendo más necesidades. Hemos visto tanta pobreza, no tanto espiritual, no tanto material, sino sobre todo espiritual, Aníbal, que hay gente que teniendo tanto recurso económico no ha encontrado esa paz del Señor. Y el entregarnos a las misiones es a donde vayamos, disponernos, y que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera, porque pertenecemos a la Unión de Enfermos Misioneros, pero como familia que nos consagramos a Dios, David y yo no nos ponemos una camiseta de una asociación en especial o de una organización en especial, porque vamos a ponernos a la disposición del sacerdote de la comunidad donde lleguemos y a lo que ellos nos digan, a lo que ellos nos pidan. Tenemos suficiente preparación cada año. En el siguiente mes vamos a ir a nuestra formación anual de la Unión de Enfermos Misioneros. Una vez al año vamos una semana más o menos, y al siguiente mes vamos a una preparación anual también de la Pastoral de la Salud, de la cual formamos parte del Consejo Nacional a este momento. Entonces, pues así fue que decidimos entregarlo todo, viendo que nunca es suficiente lo que das, viendo que siempre hay una necesidad y siempre va a haber algo más. Si tú te dispones con el Señor, no te preocupes, porque Él te va a dar chamba y trabajo para lo que tú no te imaginas, ¿verdad? Tuvimos un buen formador, el padre Héctor Peña, Monseñor Héctor Peña, que él nos enseñó a trabajar para el Señor, diciéndonos, si 24 horas tienes, las 24 horas son del Señor. Donde Él te llame, como Él te llame, ahí tienes que estar. Si quieres calentar una silla, vete, porque aquí no haces falta. Entonces esa fue la manera en que empezamos a misionar, viendo que siempre es más la necesidad de Dios que tus necesidades. Y tú también fuiste docente universitaria, entonces me sorprende que estar viviendo un año donde no hay agua, donde no hay luz, y a veces hay muchas personas que se quejan mucho, de verdad se quejan mucho, y se vuelven esas quejabanzas para el Señor, y ustedes plenamente consagrados a Dios en una obra misional. Me parece impresionante el testimonio que nos están dando. ¿Cómo quisiera yo saber, y que los oyentes se enteren también, de
¿cómo Dios ha manifestado en la vida de ustedes? ¿Qué milagros sobrenaturales se han... Bueno, primero el milagro de ustedes encontrarse, ¿no? Me parece que eso es un milagro súper bello, pero sí. Lo otro, ¿de qué otras maneras se ha manifestado Dios en la vida de ustedes? Bien enamorados. Uy, mira, yo creo que nos harían falta muchos programas, ¿verdad? Para hablar poco a poco de ellos, pero mira, el primero, que le damos gracias a Dios, en enero del 2004, David empezó a sentirse mal, estando ya en Ciudad Acuña, en Coahuila. En esa comunidad estuvimos alrededor de 11 años en diferentes puntos y empezó a sentirse mal, lo fuimos a revisar, pues no teníamos ni servicios médicos ni con qué tenerlos, pero bendito Dios que una persona de la comunidad donde estábamos era enfermera en un hospital general y nos lleva y nos dan la atención gratuita y le descubren a David que tiene una enfermedad que se llama cardiomigalia. Que es que tu corazón empieza a crecer más, ¿verdad? De lo normal. Empezó, incluso nos dijeron que ya en ese momento su corazón no tenía la forma del corazón normal, sino como una forma de bota que se estaba extendiendo para presionar hacia los pulmones. Y le tomaron radiografía, le hicieron estudios y el doctor que lo vio, así con estas palabras te puedo decir que le dijo: ¿a qué santo le rezas? Y mi esposo dijo: pues a Dios. ¿Por qué? Dice: pues sígale rezando, porque con el corazón que usted tiene ya tendría que estar muerto o no le queda más de un año de vida, así que dispóngase con él a lo que él sea, porque como humanos nosotros no podemos hacer nada. Viva estos días ahora sí realmente como si fueran los últimos. Y fue un impacto. Fueron los primeros para mí. Fue un impacto porque, como dices tú, aun cuando estemos consagrados al Señor, tenemos pruebas, momentos de dificultad. Saliendo de ahí lloramos, y él llegó un momento en ese mismo día en que dijo: pues ya no quiero salir. O sea, de un momento a otro se dejó caer y hasta el día de hoy yo le dije en ese día que no me gusta hacerlo, pero ese día lo hice, troné los dedos así y le dije: ¿sabes qué, mi vida? Y ahorita es momento de predicar con el ejemplo. Si nosotros decimos que amamos al Señor y que le vamos a servir hasta el último día, pues vamos a morir, pero en la raya. Aquí encerrado no te quedas. Lo tomé de la mano y así llorando nos fuimos. La capilla donde íbamos estaba alrededor de 30 y tantos minutos caminando. Nos fuimos y llegamos justo al momento de iniciar la misa. Y ese día las lecturas hablaban de David, de cómo David venció a Goliat. Así que nuevamente vimos ahí la mano de Dios. El sacerdote que en ese momento estaba oficiando, el padre Rafael Castillo Guillén, que fue quien nos invitó a servir ahí en Ciudad Acuña en su comunidad, le habló al final de la misa y sin saber lo que tenía le dijo a David: yo no sé qué tengas, hermano, pero si mi corazón te pudiera dar, yo te lo daba. Entonces te puedes imaginar en este momento lo que nosotros sentimos, la presencia de Dios directamente hablando a través de un sacerdote, a través de los jóvenes, que ese día se nos había olvidado que teníamos reunión con ellos. Y todos llegaron a abrazarnos, a decirnos que oraban por nosotros. Más de 80 personas estaban ahí cuando era una misa entre semana donde no va nadie, o van muy pocas personas, más bien a las celebraciones. Entonces sentimos ahí la presencia de Dios, y eso te estoy hablando fue en enero del 2004. Y David solamente de ahí dijo: pues eres tú, Señor, y me estás diciendo que como David luche, que no me separe, el Padre me está diciendo que me daría su corazón, pues yo te doy el mío. Y fue difícil, pero ahí está. Deforme, dice él, pero yo le digo, una vez nos dijo un hermano y dice: no, hermanito, es que usted tiene el corazón tan grande que por eso ya no le cabe en el cuerpo. Pero eso fue hace 12 años. Se vino en la panza ahora, que la tiene muy grande. Pero pues vimos ahí la presencia de Dios tan hermosa, y hasta el día de hoy tenemos 12 años de que pasó eso y todavía no se muere. O sea, a los médicos se les perdió la enfermedad a los médicos. Oye, tengo una pregunta. Así es. Tengo una pregunta, José David. Dime. Eso, mira, el tronar los dedos, me impresiona eso lo que está diciendo tu esposa.
porque es una mujer de armas tomar por lo visto. Aquí decimos armas tomar y no te dejó. Fíjate que hay otras personas que lo que hacen es irse a buscar otros hogares, otras mujeres, otros hombres, y fíjate que tu esposa fue decidida y no te dejó caer. Por eso dice que la mujer sabia edifica la casa y te hizo levantar, porque eso es un baluarte. La mujer es un baluarte, una columna de hierro. ¿Tú qué sentiste cuando ella trona los dedos y te dice, bueno, vámonos a trabajar pues para Dios y no te vas a quedar ahí llorando, sino que nos vamos a levantar? ¿Tú qué sentiste? Sería yo el más mentiroso que dijera que sentí una alegría, pues no, ¿verdad? Porque en México el tronar los dedos es grosero. No me enojó, sino que estaba yo todavía sumido en mi enfermedad y decir, bueno, pues lo que venga, vamos a darle. Esa tronada de dedos me sirvió para decir que hay que levantarse. En el momento, pues la verdad, no sentí nada, pero ya después entendí, porque había muchos jóvenes en las calles esperándonos, porque ya para eso habíamos recorrido. Llegamos nosotros en el 2003, ahí ya tenemos un año más pasadito del año trabajando en las calles con jóvenes. Cada capilla, eran 22 capillas, cada capilla la mayoría ya tenía 80, 90 jóvenes que habíamos juntado de las calles, ¿sí? Entonces había que servir a ellos y de ver el calor de ellos, imagínate, nos mueve mucho. Entonces para mí, lo personal, en el momento que me hagan, ¿qué quiere decir? No es que me estén poniendo a bailar, sino realmente es decir, acciona, a calentar sillas. Me acordé de mucho de mi párroco, que él me bautizó, mi padrino de primera comunión, de Monseñor Héctor Peña González, que tiene mucho que ver en nuestra vida. Él viene en el video, no sé si lo llegó a ver ahí, que estamos abrazados con él, ¿verdad? Tuvo mucho que ver acordarme esa tronada de dedos, porque él me la hizo una vez. Digo, usted me cae mal, yo no sé qué vino aquí, pero mire, se me va ahorita a trabajar en las calles y a servir allá como Dios manda. Y me acordé de él y dije, vámonos. Y es una de las maneras, le agradezco a Dios. Dice que cuando Dios te da una pareja, te la da equipada con todo, no solamente te la da de corazón vacío, y nosotros nos hemos entendido a la perfección. Aunque yo le llevo 8 años de ventaja todavía, le puedo decir que toma sus decisiones y no a fuerza, no es de que me imponga, no, es aquí los dos y las acepto cuando son buenas decisiones. Mira lo interesante, fíjate que hay personas, bien ese ministerio que ustedes tienen de trabajar por los enfermos a veces pierden el sentido de vida, muchos pierden el sentido de vida porque creen que la enfermedad ya les acabó completamente todas las oportunidades y ustedes les dan sentido a la vida. Y fíjate Dios cómo los utiliza. Voy a hacer un análisis psicológico como buen psicólogo, pues fíjate cómo Dios te utiliza, y es que todo tiene un propósito en la vida y todo obra para bien. El hecho de que tú hayas tenido esa enfermedad que ya no está en ti, fíjate que dio para dar muestra de que Dios sí existe y que Dios es real y que Dios opera y que Dios nos utiliza de la manera que nosotros tengamos nuestro cuerpo. Los enfermos que tengamos nos utilizan de una manera sobrenatural, y eso fue lo que hizo con ustedes, mostrar el poder, porque Dios mostró el poder de su nombre, de su presencia en la vida de ustedes. Qué cosa tan espectacular me parece. Yes. Yo creo aquí, mi hermano Aníbal, que yo creo que hay que entender que la vida le pertenece a Dios, el cuerpo es de Él, el alma es de Él, pero a nosotros nos corresponde darle ese arreglo aquí en la vida. Al mundo venimos no solamente de paseo, venimos a cumplir tarea, venimos a cumplir misión. Desde su inicio, desde que nos da esa entrada, el Señor nos hace entender que el ser humano fue hecho, creado para ser feliz, no para ser infeliz, perdóneme la palabra, ¿sí? Cuando uno entiende que el ser humano tiene que ser feliz, debiera de entenderlo, que es ya. Las desgracias se viven cuando está uno lejos de Dios, y nosotros lo entendimos así, que había que estar cerca de Dios, no por los favores que yo he recibido, y le vuelvo a repetir, desde niño yo ando en la iglesia, ¿sí? No es porque Dios me da, tengo que responderle, no, hoy en la actualidad le vuelvo a repetir, hemos pasado en misiones, teníamos que recorrer a veces 30, 35 kilómetros, a veces caminando para llevar la palabra de un lugar a otro, por brechas. Una vez llevábamos 18 jóvenes con nosotros de un coro misionero que formamos, que ahí aparece también en el video. Trabajamos mucho con jóvenes, porque acercas a un joven, se acerca a la familia, ¿sí? Y bien me acuerdo que se me descompuso, teníamos una camionetita Chevrolet 69, ya toda echando humo. Había un convoy aquí de estas personas que andan haciendo daño a México. Se me descompuso frente de ellos.
Y me acuerdo que ese día nos acostaron y nos pusieron el cuerno encima en la cabeza y todo, pero bendito Dios, salimos porque uno de los jóvenes que ahí estaba, fíjese bien, que ahí estaba, nos reconoció. De los malos. De los malos que estaban haciendo daño a las personas. Nos reconoció y dijo, ¿se acuerda de mí, hermano? Le dije, no tengo el gusto y no me acuerdo. La verdad no sé. Tanta persona, tantos hermanos que hemos tratado en la vida, no sé en qué lugar. Dijo, doctora, ¿se acuerda de mí? Doctora Marisol, nos dijo los nombres y todo. A él lo vimos nosotros en el 2003, sí, doctora, cuando llegamos, y era el 2013 cuando nos pasó esto. Imagínense 10 años después que nos reconozca un joven que andaba lleno de resistol en la cabeza, que andaba mal con sus bolsas drogándose, pero por él nos salvó la vida. Sí, él era quien mandaba anda ahorita en la delincuencia organizada, lo que usted quiera, pero tuvo mucho que ver que no nos hicieran daño. Pero yo sé que estaba la mano de Dios ahí, y es cuando entiendes verdaderamente el sentido que tienes que darle uso a tu vida personal. Sí, que valoras tanto cuando tienes un arma en la cabeza, que valoras tanto cuando ves a 18 jóvenes que te los quieren quitar y defenderlos a capa y espada, como matrimonios, como familia que somos, porque representaban a nuestros hijos, ¿no? Entonces te das cuenta tú que nuestro servicio va más allá de nuestro propio yo. Cuando caes en yo, se convierte en yo, decimos en México, ¿no? El juego aquel del yo. Pero cuando se convierte en no, somos varios, somos muchos. Y yo creo que ahí Dios es quien ha obrado en todo este caminar, aún en la enfermedad, le puedo decir tantas cosas que hemos pasado, seguimos en pie de guerra en el camino del Señor. Qué hermoso, o sea, una pareja guerrera, un matrimonio guerrero. ¿Qué otras cosas han vivenciado ustedes, Marisol? Nos estabas contando antes de interrumpirte, dentro de la vida misma, ustedes, cómo Dios se ha manifestado también en sus vidas, Marisol, así de una manera tan tangible. Así es, mira, pues después de esto, uno de los pesares que tenía David en ese momento es que así él decía, me voy a morir y no voy a conocer mi sangre, o sea, no habíamos tenido hijos. Nosotros habíamos perdido 2 bebés, uno en 1999 y el otro en el 2003, y aquí fue dentro de todo otra vez la mano de Dios, cuando nos dicen que pues es difícil que tengamos familia, porque mi cuerpo desconocía al bebé y entonces se expulsaba. Y ahora cuando visitamos enfermos muchas veces nos dicen, es que ustedes nos hablan de manera real, o es que lo hemos pasado, y yo siento que en cierta manera es como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nos dice que está una persona ciega de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él esté así? Y entonces Jesús les dice, no es porque haya pecado ni él ni sus padres, es para que en él se manifieste la obra de Dios. Y así se manifestó la obra de Dios, Aníbal. Perdimos 2 bebés y bien recuerdo que después de perder el segundo bebé yo le dije a David, ¿sabes qué, mi vida? Te voy a dejar porque la que tiene el problema soy yo. Tú mereces tener una familia, tú mereces formar una familia con hijos, yo no te los puedo dar. Y así como dices que soy de armas tomar, él no se queda atrás. ¿Sabes qué él me dijo en esos momentos? Yo sé que hizo. Él entonces tomó venganza y también chasqueó los dedos, ¿sí fue así? No lo chasqueó, él nada más tantito. Eso fue pues un año antes de que a él le detectaran esta enfermedad, así que él no me los había chasqueado todavía. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo me casé contigo para formar una familia, pero tú eres de mi familia. Si vienen o no vienen hijos, Dios lo dirá, pero yo me casé contigo, no me casé con una fábrica de bebés. ¿Y sabes lo que es que te digan a ti eso? O sea, que no te ven como fábrica de bebés, porque realmente muchísimas mujeres tenemos ese deseo y ese sueño de un día formar una familia con esposo, pero al decir esposo vamos incluyendo a los hijos, y los planes del Señor muchas veces son diferentes. Y entonces después de que le detectan esa enfermedad, al siguiente mes fuimos a un retiro, se llama de una escuela que se llama Nueva Vida, son de evangelización, el retiro de Maús, y en esa ocasión una pareja de hermanos
que son Margarita y Juan Diego. Ellos hicieron oración por todos, pero dijeron, aquí hay una pareja que desea muchísimo tener un hijo y el Señor se los va a dar, porque el Señor es grande en misericordia. Y se hizo una oración ante el Santísimo, caímos en descanso, y yo te lo puedo decir, no estaba ni drogada ni nada, estaba drogada del Señor y llena de Él, porque yo vi en mi interior, con mis ojitos cerrados, cómo el Señor venía y removía mi vientre, Rafael, y cómo decía, todo lo que has hecho ha valido la pena y recibirás tu recompensa. Y así como venía conmigo, lo vi con mis ojos cerrados que iba hacia David y le tomaba su corazón y le metía, veía como mi vientre y como el pecho de él, como si fuera un vidrio que puedes traspasar, y que el Señor ponía su mano y movía todo. Y desde ese momento, a los 5 meses, yo quedé embarazada. Y al año siguiente, en abril 13 del 2005, nació Rafita, que aquí está con nosotros y ya tiene 11 años. Ese fue otro milagro de nuestro Señor a través de él. Hola. Hola, qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, tocayo, porque somos de nombre Rafael, somos tocayos. Me da mucho gusto saludarte. A ver, yo quiero que tú me digas por qué tú eres un milagro de Dios. Cuéntame con tus palabras por qué tú eres un milagro de Dios. Es que mis papás dicen que soy un milagro de Dios, porque ya habían tratado de tener 2 hijos y no los pudieron tener. Pero después de un tiempo le pidieron bastante a Dios y llegué yo. Y una vez, cuando fuimos a un congreso misionero, un padre de África llamado Bernardo me dijo que mi nombre era Uruyishi, que quería decir milagro del Señor. Y así te sientes tú, me imagino. Tú me dijiste cuando yo te saludé la otra vez, me gustó mucho tu saludo, porque yo te había visto hacía 7 años y te dije, no, yo ya soy un gigante, yo ya soy un niño, un gigante, porque ya soy mucho más grande. Pero no eres solamente gigante de cuerpo, sino también de espíritu. Y tú eres un niño muy inteligente, y eso me alegra conocerte, a pesar de que sea por radio, pero me alegra conocerte y saber que tú no solamente eres una gran bendición para Dios, sino vas a ser una gran bendición para muchas personas. ¿Tú te sientes orgulloso de tus padres o no? Dime, cuéntame. Orgulloso, no. Me siento mucho más que eso de mis padres, porque ellos han tomado toda su vida para el Señor. Ellos han ayudado a mucha gente, han ayudado a muchos enfermos, a muchos jóvenes, y gracias a ellos estoy vivo, y yo hago oración con ellos. Y lo que más me alegra es que mi papá todavía sigue vivo, porque eso es una bendición. Y se emociona mi niño porque él sabes que muchas veces David ha seguido teniendo algunas crisis en algún momento, y cuando yo he estado afuera por trabajo o algo, David ha estado con Rafa, y Rafa ha hecho oración con él hace mucha oración con los enfermos. A veces nos dice, mami, aquí hay una señora enferma, ya le dije que venga a verlos, mami, un amiguito está en el hospital, podemos orar por él, y les hacemos sus oraciones y todo, y a veces se emociona mucho mi niño, y por eso ahorita está llorando, pero son lágrimas de alegría, porque el servir a Dios nos llena. Y van aprendiendo ese camino, ¿verdad? Que no es por las palabras que nosotros les digamos, sino lo que ellos aprenden con nuestros ejemplos, porque dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, y bendito Dios que nuestros hijos siguen siendo esa bendición para nosotros. Después de ese primer milagro nos dijeron, denle gracias a Dios porque han sido bendecidos con el Señor, y
pues así fue, lo tomamos con alegría y no digo resignación, sino con dicha de que pudimos tener a nuestro bebé. Y entonces la petición de David fue diferente. Primero decía, Señor, déjame al menos conocer a mi sangre, conocer a mi hijo. Y ya después dijo, ahora déjame verlo crecer. Y el Señor se lo está concediendo, y tan es así que 5 años después nos llega otro milagro, que aquí está a un lado mío también. Él es Angelito, él tiene 6 años, y al nacer él, hacerle su tamiz óptico, su examen para ver si no tendría problemas de audición, resulta que nos dicen que él no va a escuchar. Le repiten los exámenes y dicen no va a escuchar, le repiten, nos mandan al centro estatal para atender este tipo de problemas. Le hacen un estudio que se llama los potenciales evocados auditivos y nos dicen no va a escuchar, prepárense psicológicamente, les vamos a dar terapia porque este niño no va a oír, tendrán que aprender a hablar con señas, tendrán que enseñarle así. Y salimos de la consulta y te puedo decir, lloramos 5 minutos. 5 minutos, y lo tengo bien medido porque salimos, eran las 10:05, estábamos en la camioneta y vi cuando eran las 10:10 exactamente, los 5 minutos de llorar, y ya después de llorar dijimos vamos a hacer oración y que sea lo que Dios quiera. Hicimos oración, prendimos el estéreo para escuchar una estación que tuviera algún canto o algo, y en ese momento sale un canto que se llama Mi Cachito. Es una canción, ¿verdad? De Pati Ibarra, y habla de cómo nuestros niños son nuestros tesoros y cómo vamos a estar con ellos en todo el momento de la vida. Y dijimos, ahí está el Señor, ahora a través de la música nos está diciendo que pase lo que pase, vamos a estar con Él. Y al mes siguiente fuimos a una oración de intercesión con un hermano que venía de Centroamérica. Hicimos oración en esa comunidad, era en Capilla Cristo Rey. Regresamos al centro estatal Saltillo, el CREE se llama, y creímos. Y el mismo doctor que nos dijo que no iba a escuchar nos dijo, su hijo no tiene nada. ¿Quién le dijo que no iba a escuchar? Le digo, usted, doctor. Le enseñé los exámenes y dice, pues yo no sé a quién le recen, pero síganle rezando porque su hijo está perfecto. Y ahorita el día de hoy oye más de lo que debiera de oír y habla más de lo que debiera de hablar. Y es... ¿Saludamos? Hola. Hola, gusto saludarte, gusto conocerte. Igualmente. Qué hermosura. Mira, a mí me da mucha alegría el conocerlos a ustedes. Realmente dice que tienen a muchas familias en este momento cautivadas, conmovidas por el testimonio tan hermoso de una familia que se consagra a Dios de una manera sobrenatural. A mí me da pesar que estos programas sean tan cortos porque sé que los espacios en radio a veces son limitados, pero cómo me gustaría el poder conocerlos más, el poder profundizar más en ustedes. Voy a hacer una excepción y hoy sé que en algunas estaciones me van a regañar porque definitivamente vamos a pasarnos más de la hora, pero es que el testimonio de ustedes es muy hermoso y muy conmovedor. Entonces, para que nos sigas contando, sé que ustedes ahora tienen una actividad, pero ya nos has contado muchos milagros de cómo Dios opera, cómo Dios actúa cuando uno le dice sí al Señor, cuando uno se confía en las manos de Él y Él actúa de una manera sobrenatural. ¿Qué otras cosas han vivenciado, Marisol? Mire, cosas tan hermosas a través de la visita a enfermos que nos han ayudado no solamente a nosotros, sino a las personas que llevamos a visitar, porque nosotros visitamos enfermos, pero nos gusta siempre invitar a alguien más, a personas que no están en grupos, que no están en apostolados, gente común que a veces ni a la iglesia asiste, a ningún tipo de iglesia. Hemos invitado a personas de otro credo, ¿verdad? De otra religión, porque sabemos que igual Dios va a tocar en su momento cada corazón. Los llevamos a visitar enfermos, entonces son milagros del Señor que hemos visto, a veces no en la sanación corporal, sino en la sanación espiritual de las personas. Muy en especial uno de esos casos, un pequeñito que se llamó Giovanni, tenía 10 años de edad, en su etapa terminal de leucemia. Pide conocernos, sin saber quiénes éramos, pide conocer a unos misioneros que traían un coro de jóvenes, que traemos unos muchachitos, los llevamos a conocerlo. Y fíjate el milagro del Señor, que sus papás eran de otra religión, pero él oyó hablar de nosotros y quería conocernos, quería hacer su primera comunión, y
bendito Dios obró y a través de sus papás obtuvimos el permiso de visitarle. Él pudo hacer su primera comunión. El sacerdote nos permitió llevarlo, yo soy ministro extraordinario de la comunión, permitió llevar el Santísimo para hacer una hora santa con él. Y al llegar con él dijimos, vamos a poner tu vida en manos del Señor, pero dime tú, dinos qué quieres pedirle al Señor. Y ¿sabes qué lección nos dio? Que en ese momento nos dijo, yo lo único que quiero es que mi papita y mi mamita y mi hermana no sufran cuando yo me vaya. Porque yo sé que me voy al cielo, ¿verdad que me voy a ir al cielo? Pero con una certeza que dices, eso es lo que hace que valga la pena lo que uno hace, Aníbal, el que puedas lograr que alguien más tenga ese deseo de amar a Dios, de entregarle su vida, nos ha ayudado. Y como ese ejemplo, muchísimos más. Desde ese momento te puedo decir, los jóvenes que estaban con nosotros no se separaron del camino de Dios. Quizá no todos siguen activos en grupos o algo, pero han terminado sus estudios. Hay ingenieros, hay enfermeras, hay dentistas. Hubo quien le inspiró, ¿verdad?, la odontología también, una chef. Y entonces son caminos que te dice el Señor, sigue andando porque vas a encontrar más. En la comunidad donde estuvimos en San Isidro Labrador de nuestra parroquia salieron 10 sacerdotes y 4 religiosas. En donde estuvimos en Coahuila ahorita hay 2 seminaristas en octavo año del seminario. Uno de ellos era mormón, su familia. Entonces, te digo que necesitaríamos varios programas y te van a cortar y vamos a hacer muchos más, no hay problema. Pero el Señor te va poniendo sus caminos. Ahorita tenemos en febrero, si Dios quiere, vamos a ir a la donde va a tomar sus votos una hermanita, una hijita de nosotros en espiritual, se llama Claudita Martínez y está con las misioneras de la Misericordia Divina en Monterrey, Nuevo León. Se dedican a visitar enfermos también y a catequizarles. Entonces vemos ahí los frutos, que buscamos vocaciones en todo cuanto hacemos, no solamente ir a visitar enfermos o ir a dar pláticas. Damos pláticas, cursos, talleres, conferencias de pastoral de la salud, no solamente para los enfermos, sino para sus familias. En la diócesis donde estuvimos antes, pudimos poner un objetivo principal de la pastoral de la salud, era atender al enfermo y a quienes viven con él. Es impresionante la cantidad de veces que nos encontramos en el camino en que muchas veces se acaba primero el cuidador que el enfermo, por todo lo que tiene que cargar y que no hay nadie que le escuche. Entonces generalmente las visitas que hacemos, visitamos al enfermo, pero luego nos damos tiempo para estar con el familiar, para que pueda desahogarse, poder platicar, poderle ayudar. Y pues es así que vamos ahorita hay un joven que nos acompaña, de hecho está en Miguel Alemán con nosotros, ya tiene hace 2 años que está con nosotros, que conocimos en Ciudad Acuña, donde iniciamos con una radiodifusora también para evangelizar. Se llama Radio Luz y Esperanza, y en estos momentos estamos al aire en Radio Católica San Pedro Apóstol, que por internet nos pueden buscar a través de TuneIn, nos pueden sintonizar. Tenemos el 1 de marzo, iniciamos transmisiones desde Parroquia San Pedro Apóstol aquí en Miguel Alemán, Tamaulipas, en México, y es 24 horas al aire en internet, y es otro medio que el Señor dijo, ya no es suficiente lo que están haciendo, tienen que hacer más. Hace alrededor de 5 años nació la inquietud de ¿qué más? O sea, tenemos que llegar a más gente, a más personas, que más gente se entere del Señor y todo lo que puede hacer en nosotros. Y vimos en los medios de comunicación esa herramienta. Y entonces ahora a través de radio, aquí en FM, tiene un alcance de alrededor de 50 kilómetros. Es una alegría saber que tantos enfermos que antes no podían recibir ni la palabra de Dios ni salir a misa, todos los días tenemos transmisiones de misa, por los mismos conflictos que hay muchas veces aquí en la zona, pues ya ahora pueden escuchar misa. Tenemos temas de reflexión, tenemos la meditación de la palabra de Dios diariamente. Entonces pues es otro medio por el cual llegamos, además de seguir atendiendo las 8 diócesis de la provincia.
que incluyen todo el estado de Tamaulipas, parte del estado de Nuevo León y del estado de Coahuila. Son diócesis de Nuevo Laredo, Piedras Negras, Linares, Saltillo, Arquidiócesis de Monterrey, diócesis de Tampico, Victoria y Matamoros. Entonces toda esa área nos toca supervisar a David y a mí en cuanto a la atención de pastoral de la salud, y Dios pone los medios porque eso lo costeamos nosotros también, pero no nos hemos quedado sin hacer una visita por falta de medios. Mira, Marisol, ya el tiempo nos acabó, pero te voy a decir una cosa, porque los buenos, dicen que los mejores postres se comen poquito, porque y no nos vamos a hastiar, porque lo que estás diciendo es súper hermoso, es exquisito todo lo que nos están diciendo, y sé que todos quedamos, aquí decimos en Colombia, quedamos picados, así decimos en Colombia, o sea, nos quedamos picados con toda la cantidad de cosas que nos están diciendo, y sé que los oyentes están muy atentos a esta charla tan hermosa. Mira, yo de antemano el Señor me ha regalado la posibilidad de poder de verdad ver cosas hacia el futuro, y las veo de una manera muy bonita. Este programa se transmite a más de 170 emisoras en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina, y van a haber personas que los van a llamar a ustedes a compartirles esos testimonios, porque el Señor no se queda, de verdad no se va a quedar allí simplemente solamente en México, sino también en otros países, y los van a llamar. De igual manera, tú vas a ser abuelo. Y vas a ver a tus nietos, y sobre todo que vas a estar tomado la mano de tu preciosa esposa, caminando por unas calles muy hermosas y compartiendo a muchos niños, a mucha gente, de las vivencias de ustedes ya como abuelitos y como viejitos que van a llegar a ser, de verdad. Entonces, y vamos a seguir. Sí, y van a seguir de verdad chasqueando los dedos para sacar al demonio corriendo de tantos sitios, porque esa es la verdad, chasquear los dedos para decirle al mal: no, aquí no tienes cabida, aquí no tienes entrada. No tienes cabida. Para nada. Entonces, quisiera ya que dieras, si quiere cada uno de ustedes, cortamente un mensaje a todas las familias de cómo es la importancia de creer en Dios y creerle a Dios de verdad, como tú bien lo dijiste. Entonces, un mensaje corto para cada uno y nos despedimos. Claro que sí. Pues solamente decirle a las familias, a nuestros hermanos que están escuchando este programa, que pongan a Dios por centro, ¿sí? Que sea el centro de la vida. No es que sea el centro de la mesa, que pongas una mesa y sea el centro, no. Que sea el Señor, que sea el centro de tu vida personal, que luego que ya lo pongas de centro, que sea esa bendición para ti, para que logre entrar a tu corazón, a tu mente, para servir a los demás. Y yo siempre tengo una frase que le digo a muchas personas en radio, cuando estamos aquí compartiendo el programa de radio, le digo así: no piense con su mente, piense con la mente de Cristo, porque Él no pierde batalla alguna, porque el que piensa por sí solo se cae, pero el que piensa en Cristo va a permanecer. Bendiciones. Y yo, para despedirme, pues les puedo decir que un pensamiento del Papa Francisco, de un encuentro mundial de las familias, que dice: Dios siempre golpea las puertas de los corazones y le gusta hacerlo desde adentro, pero ¿saben qué le gusta más? Golpear las puertas de las familias, encontrar las familias unidas, las familias que se quieren, las familias que hagan crecer a sus hijos y educarlos y sacarlos adelante con una sociedad llena de bondad, verdad y belleza. Que el Señor les acompañe y en todo momento vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás para protegerlos, y la bendición de nuestra Madre María les cubra con su manto. Bueno, que adiós y que Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias. No, ustedes entonces, oyentes de la radio, muchas gracias por estar con nosotros y por estar acompañándonos en este programa. Les recuerdo que ustedes lo pueden encontrar en YouTube si desean otra vez volverlo a transmitir tal vez, o si ustedes desean en algún momento compartirlo con otras personas. Mira, lo pueden encontrar en YouTube con el nombre de mi esposa, Mónica de Irene Ospina, con el mío, Rafael Aníbal Cortés, directamente allí en YouTube. Y si ustedes desean tener contacto con Marisol o con José David, entonces, ¿cómo sería para que los contacten? Miren, en Facebook yo estoy como Marisol Cano Fernández, David está como José David Bernal Guevara, y nuestra página ahorita, que es Radio Católica San Pedro Apóstol, ¿verdad?
no sé si pueda dar mi teléfono, el teléfono, ¿verdad? Claro que para sí. que puedan contactar o a través de medios electrónicos, no sé qué te parezca. No, claro que sí, puedes dar tu número telefónico. Bueno, si es de otro país, la de 52 877 115 4678, 24 horas al día disponible para todo aquel que necesite algo. Si en algo podemos ayudar, una oración, un consejo, todos los días tenemos momentos de oración en la radio y en nuestras comunidades. ¿Sabe qué? Déjeme limpiarle los zapatos. Cuando usted necesite eso, nosotros estamos para servir desde abajo. No somos más que nadie, al contrario, estamos así bien escondiditos para que sea Dios que sea el más grande. Y en YouTube pueden encontrar un video que se llama Entrevista a Familia Misionera UEM, y ahí podrán ver de hace unos añitos, ¿verdad? Pero estamos aquí presentes. Qué hermoso. Si ustedes desean, déjame limpiarle tus zapatos. Qué hermosa frase para terminar. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío, Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.